Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes, noches a todo el público. Vamos a tratar de hacer un enfoque esencialmente vinculando la electromovilidad al territorio, ver qué nos pasa con las ciudades que hoy estamos generando y estamos teniendo. Y el punto de partida justamente es la estrecha relación que tenemos entre movilidad y territorio, ¿sí? Entre las formas en las cuales un sistema de transporte termina generando una organización socioproductiva, una conformación de un territorio, y todo esto atendiendo a diversos modelos de desarrollo. Y estos desarrollos urbanos van a generar constantemente, van a poner en relación determinados lugares de estas ciudades, de estos territorios, que van a estar más o menos vinculados, tanto para las personas como para sus cargas, como para la información que por allí circule. Por lo tanto, las movilidades las consideramos como un ensamble, una amalgama de tecnologías, como esta cosa entre lo humano y lo no humano, en un proceso sociomaterial, que lo que trata de vincular es justamente cuáles son todas las prácticas socioespaciales y las representaciones que se generan al movilizarse, al tener que responder a todas nuestras actividades de la vida cotidiana. En ese sentido, el hábitat de la globalización son las ciudades y son el sistema de ciudades y por lo tanto es allí, en ese ámbito, en donde nos tenemos que concentrar para pensar justamente en dónde va a impactar mucho más fuertemente esta electromovilidad, ¿sí? Como ya veníamos hablando y se pasó en una de las primeras filminas, el transporte es un sector sumamente importante para el balance energético nacional y también es clave para pensar el cambio climático, ya lo estuvimos mirando, y para eso habría como al menos dos grandes focos de pensamiento, uno sectorial y otro que tiene que ver con lo territorial, ¿sí? Más allá de todo lo que vamos a trabajar en términos sectoriales, bueno, pensemos cuáles son los modelos territoriales, cuál es la distribución espacial y si esta distribución espacial a su vez nos genera condiciones de insostenibilidad de las cuales el transporte ejerce una influencia significativa. Una primera cuestión que nos parece siempre interesante resaltar y remarcar es esta cuestión de la motorización creciente en el caso particular de América Latina, ¿sí? En este caso estamos hablando que en solo 10 años el crecimiento de la motorización, no solo de automóviles, sino de automóviles más motos, más otro tipo de vehículos, alcanzó en América Latina 157%. Y esto sigue creciendo, ¿sí? Y a su vez América Latina, una parte de los países de América Latina, es a su vez productor de automóviles, ¿sí? Eso significa que hay un incentivo mucho mayor que en el caso de los países no productores de automóviles a vender esos automóviles en el mercado local por una cuestión de diferencial de cambio, sencillamente, ¿sí? Con lo cual ahí tenemos algo para trabajar en esta cuestión de la motorización y como siempre mencionamos la idea de ir trabajando hacia modelos normativos en los cuales estemos privilegiando la venta o la promoción de vehículos más aptos, aunque no sean de electromovilidad, aunque sean en este caso también fósiles, ¿sí? Otras alternativas es tratar de modificar los hábitos de la movilidad automotor, el carpooling como una de las herramientas para por lo menos lograr que de las 4 o 5 butacas que tiene un automóvil se trate de usar la mayor cantidad posible bajo algunos incentivos, normalmente privados, de acuerdos entre las personas que van a utilizar ese transporte. Los autos compartidos, como otra de las variantes que estamos viendo que a escala mundo se implementan cada vez más. En Argentina todavía estamos bastante demorados con los autos compartidos, sí con los monopatines, sí con las bicis, cosas que cotidianamente estamos observando mucho más precisamente. El auto autónomo y esta noción respecto a qué pasa con la tenencia del vehículo, qué pasa con la resignificación del concepto de estacionamiento, ¿sí? Pensemos que nuestras ciudades dedican casi entre un 20 y un 30% de todos los metros cuadrados que tiene una ciudad para el estacionamiento de cada uno de nuestros vehículos, ¿sí? Ya sean internos, dentro de los que tienen garage o los estacionamientos en edificios, como externos en vía pública, ¿sí? Entonces hay un porcentaje, un enorme porcentaje de los metros cuadrados que tiene una sociedad que los está dedicando solamente a estacionar porque considera que el vehículo es de tenencia propia. ¿Qué pasa si no fuese propio? ¿Sí? Si no fuese propio, si esos vehículos para maximizar su renta tendría que estar todo el tiempo funcionando.
Entonces no estarían estacionados, estarían buscando, estarían dando vuelta permanentemente, algo así como los que vieron Minority Report, la idea de esos autos que todo el tiempo están dando vuelta por la ciudad, ¿sí? Habrá que ver los niveles de congestión que eso puede llegar a ocasionar, habrá que ver qué alternativas se les da a eso. En un mundo en que la urbanización sigue siendo muy fuerte, la idea también es trabajar en el desarrollo urbano, ¿sí? Por eso los diseños orientados al transporte, en donde tratemos de que las distancias entre las actividades cotidianas que tiene que hacer la población estén a la posibilidad de ir caminando, la posibilidad de ir en bicicleta, la posibilidad de tratar de bajarse del auto, ¿sí? O tratar de minimizarlo en esa consideración de la vida cotidiana de cada una de las actividades, y en esto particularmente también hay una distinción muy interesante que está trabajando en términos de las problemáticas o los abordajes de género, en el cual una diferencia importante que hay entre los hábitos de un hombre y de una mujer es en la cantidad de viajes que realiza. El hombre realiza menos cantidad de viajes por día que una mujer, y las distancias promedio de un hombre son mayores a las de una mujer. Y eso es un dato significativo de este momento mundo. Habrá que ver si esto continúa, si esto era así en el pasado. Hay muy pocos estudios sobre el pasado al respecto, y eso son cuestiones a interesarse, ¿sí? Y a tratar de pensarlo y reflexionar. La expansión urbana, en el caso particular de Transporte de Buenos Aires, se vio reflejado por 3 modelos muy diferentes de utilización del transporte, ¿sí? La primera noción de región metropolitana, de Ciudad de Buenos Aires, basado en el transporte ferroviario, el pasar al transporte hormiga, como se lo llamó, el transporte colectivo, en los años 30, 40 y 50, y finalmente el modelo sustentado en movilidad del automóvil particular con la red de autopistas. Y si vemos estos 3 modelos, hoy se superponen en una superposición, justamente decimos ahí, de lógicas de transporte, en donde coexisten esa tensión entre lo compacto y lo difuso, esa tensión entre públicos, ritmos, flujos totalmente diferentes, pero que coexisten en el mismo territorio, si hacen las mismas cosas, múltiples infraestructuras que hacen lo mismo, espacios hiperconectados y espacios hiperdesconectados. Y esta es la generación de las ciudades en las cuales nos vivimos. Y en ese sentido, uno podría pensar que habría una ocupación muy ineficiente si utilizamos autos particulares, independientemente de sean fósiles o sean eléctricos, ¿sí? Y que hay otras movilidades que son mucho más sustentables en alguno de esos casos. También podemos pensar en lo que llamamos ciudades para la gente, ¿sí? Pensar cómo podemos modificar nuestros hábitos de vida en función de privilegiar otros tipos de situaciones y de elecciones vida que no dependan de tanto viaje, de tanta movilidad cotidiana. Siempre nos gusta poner la famosa pirámide invertida de la movilidad, en el cual observamos y deseamos que los peatones, los ciclistas, el transporte público estén priorizados por sobre el transporte de carga, los autos y las motos. Lo vemos en términos de prioridad y lo vemos al revés en términos de costo. Hacer una cuadra de pavimento, de vereda es muchísimo más económica que hacer una cuadra de asfalto, pero muchísimo más económica. Sin embargo, seguimos privilegiando hacer infraestructuras para los autos y las motos, que también hay que hacerlas, pero obviamente compensando este diferencial, ¿sí? Por lo tanto, si lo pensamos a toda esta relación de la relación entre el transporte, entre el desarrollo urbano y territorial, con los desafíos que tiene la electromovilidad, y partimos de esto que nos acabamos de ver con unas imágenes hermosas respecto de los cargadores de 1916, es verdad que esta tecnología es algo que lo que estamos viviendo ahora es un revival de aquello que ya existió, con otras tecnologías, con otras alternativas, pero los mismos debates están hoy, los mismos debates de 1916, ¿sí? Y recién lo vimos ahí. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos la batería? ¿Qué hacemos? ¿Lo enchufamos a la red? Esas mismas cosas ya estaban siendo debatidas en aquel momento, ¿sí? Y la otra característica fundamental para este nuevo contexto de electromovilidad, que no estaba en las ciudades de principios del siglo XX, ciudades mucho más densas, mucho más compactas, es justamente el crecimiento de la expansión urbana hacia las periferias, hacia escenarios menos densos, hacia escenarios donde el transporte público, por ejemplo, le va a costar mucho llegar
porque no tengo gente para viajar, hago muchos kilómetros sin levantar gente, ¿sí? Y efectivamente alguien me tiene que pagar esos kilómetros como Estado o como sociedad para lograr que eso sea, entre comillas, sustentable. Y para eso está el auto. Entonces ahí es donde tengo que dar una solución, pero lo tengo que dar en la periferia, donde tengo la menor calidad de tendido de redes, la menor calidad de infraestructuras, etcétera, ¿sí? Ahí tenemos algo también para trabajar. Y esta paradoja, ¿no? El litro de combustible fósil recorre más kilómetros generando electricidad que el motor eléctrico usado en un motor de combustión interna. Esas cuestiones, esa paradoja que uno se pone a pensar y bueno, a ver, ¿por qué esto? Porque, digamos, independientemente que sean limpias esas generaciones, que es lo que deseamos, así no fueren limpias, igual son más eficientes. Y en ese sentido, pensando las ciudades sostenibles, un desarrollo sostenible que no degrade al entorno, en donde esta noción de ciudad compacta es generalmente privilegiada, pero sabemos que donde más se utiliza el automóvil es allí donde no es compacta la ciudad, ¿sí? En la región metropolitana se usa mucho más en segunda y tercer corona que en primera y que en Capital Federal, y eso sí está totalmente comprobado por todas las encuestas que hemos realizado, con lo cual en los territorios y en los lugares particulares de los territorios es donde hay que tratar de innovar, tratar de buscar capacidades para apostar a una planificación urbana que logre tener en cuenta que la electromovilidad va a ser algo a discutir. ¿Sí? Hoy la planificación urbana no piensa la electromovilidad, ¿sí? Hoy no la piensa, hay que meterlo en la agenda para efectivamente que cuando se piense en la planificación territorial la electromovilidad sea un tema, ¿sí? Me parece que esta idea de armar estos foros ayuda a esta generación de agenda, a este pensamiento de que o esto es interdisciplinario y lo aborda cada una de las aristas de una sociedad, o vamos a tener un problema de seguir pensándolo sectorialmente, como un problema sectorial. Y respecto de estas ideas que tenemos hoy sobre la electromovilidad, o que estamos trabajando sobre electromovilidad, también hay que decir que ya hay un montón de movilidades que se hacen con electricidad, del subte, el tren, por ejemplo, pero sin embargo estas movilidades hoy se están haciendo con electricidad no muy sostenible que digamos, ¿sí? Básicamente central costanera para el caso del ferrocarril y del subterráneo como eje central de generación, ¿sí? Y acá efectivamente tenemos que pensar de que la electromovilidad tiene que ver con la huella de carbono de cada uno de los productos que así requiere, ¿sí? Por eso uno de los desafíos o una de las ideas de desafíos para trabajar en estos temas. Por un lado, retoma lo territorial para pensar que si en la ciudad compacta los recorridos son cortos, bueno, ¿cuáles serían las herramientas? Por ahí no solo el auto, por ahí es la bici eléctrica, por ahí es el monopatín eléctrico, por ahí es otra cosa que todavía no está o que todavía queda por inventarse para establecer esos pequeños trayectos en donde no necesariamente tengo que usar mi propio vehículo, donde podría dejar mi vehículo en algún lado y usar otra cosa y tratar de buscar alguna otra solución más del estilo del estilo de alquiler, más del estilo de mobility as a service, como hoy estamos prácticamente todos trabajando en transporte. La idea de que para que se pueda lograr de que usemos el auto eléctrico en forma más sustentable, tengo que tener un sistema de transporte integrado para que efectivamente la parte pública me acompañe cuando quiera compensar ese desarrollo privado, esa movilidad privada con un pedazo de movilidad pública, ¿sí? Efectivamente para eficientizar mi viaje. Y ahí sí hay bastante para trabajar, desde el simple hecho de que hoy no tenemos en la mayoría de las estaciones ferroviarias espacio siquiera para estacionar, tampoco tenemos espacio para dejar bicicletas, tampoco tenemos espacio para dejar en monopatines, si fueran eléctricos, si fueran propiedad nuestra, ¿sí? Efectivamente no los podemos dejar porque ni siquiera tengo docks seguros para dejar algo, ¿sí? Y ese tipo de cuestiones podría quebrar esta tendencia a la utilización exclusivamente de vehículos eléctricos o vehículos fósiles de carácter individual, ¿sí? Irse a esa movilidad como servicio.
La otra cosa, que ya lo dijimos también, y creo que lo vamos a resaltar bastante, la flota de transporte público son un driver fundamental, ¿sí? Y acá no solo nos referimos a los colectivos, nos referimos particularmente también a todo lo que es bomberos, patrulleros, ambulancias, todos aquellos espacios y vehículos de las ciudades que están directamente reguladas por alguna normativa muy específica en la cual el Estado es absoluto responsable de qué se va a comercializar a futuro, de cuáles son las flotas que se van a cambiar, cuál es el ritmo de recambio, etcétera, ¿sí? Con lo cual eso es normativa, es aplicar, pensar qué tipo de normativa y en qué ámbito se realiza. Algunos escenarios, decíamos este reemplazo de motorización hacia eléctrico o híbridos, el reemplazo a la idea de tenencia de posesión del vehículo y aparentemente esto pareciera mucho más evidente que a mediano plazo habrá grandes jugadores que negociarán precios eléctricos en forma mayorista y probablemente los que volvamos en algún punto, podremos llegar a decir, a principios del siglo XX, en lo cual había mayoría de vehículos corporativos versus los vehículos individuales. Tal vez el mundo sea corporativo en ese sentido y esa tenencia cambie la forma también de relacionarse y de vincularse. Fíjense que al cambiar esta tenencia se nos caen todos los contratos de seguro, se nos caen todos los contratos que tenemos hoy válidos como para hacer leasing, subcontratar, etcétera. En el caso de transporte de cargas, por ejemplo, como subcontrato pedazos de tramo de red si no soy el propietario del vehículo, ¿sí? Hay toda una discusión ahí para tratar de pensar y de ver de qué manera se puede liberalizar en ese sentido la regulación para un desarrollo más armónico, ¿sí? La distribución modal hacia modalidades más sustentables y el reemplazo de políticas urbanísticas que tengan en cuenta esto de que si seguimos creciendo, si seguimos desarrollándonos en ciudades extensas, en ciudades cada vez más densas, nuestro problema es llegar con los servicios a esos lugares. Y efectivamente va a ser llegar con la electricidad a esos lugares, porque si pensamos que en las culturas que se nos vienen son culturas de sostenibilidad y siempre pensando en estas dos líneas, ¿no? Lo utópico y lo apocalíptico, bueno, vamos por el medio, ¿sí? Iremos a alguna cosa en la cual, como paradoja, si favorecemos a las ciudades compactas, vamos a seguir concentrando muchos viajes y por lo tanto vamos a tener una concentración de cargas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto de compacto y cuánto de difuso? ¿Cuánto dejo que crezca la ciudad y cuánto trato de concentrar? Todas las políticas de mixtura de uso en los centros urbanos, ¿son políticas correctas? Parecieran que sí, desde el punto de vista de la movilidad sostenible, de la movilidad no motorizada, del caminar, pero pareciera que no, cuando esos también van a ser atractores de movilidad eléctrica en el futuro y vamos a tener que enchufarlo ahí donde más consumo tengo, ¿sí? Entonces ahí es una paradoja, habría que ver cuál es la sintonía fina para trabajar estos picos y estos valles y en la realidad esta cuestión central segundo y tercer cordón en la región metropolitana es el lugar donde el auto es el rey. Y eso es clave, ¿sí? Los vehículos, el auto particularmente se usa en esos dos grandes cordones con viajes cortos. La mayoría de los viajes son dentro del propio partido. Y eso sí está aprobado por la MODO 2010, aprobado por la siguiente, por la de 2014, y ahora va a dar lo mismo la que se hizo en 2018 y 2019. Con lo cual, en ese sentido, los puntos de carga eléctrica tal vez deberían concentrarse en lugares mucho más alejados de la urbanización, ¿sí? Y ahí podría tal vez llegar con otro tipo de redes, podría repensar cómo accedo con las redes de media y de alta a la región porque tengo alta ahí, ¿sí? Tal vez tenga alguna posibilidad de hacer algún tipo de empalme en algo tan complejo como es tratar de dar esta energía a cada uno de los vehículos. Así que traté simplemente de vincular algunos temas que tienen que ver con el desarrollo urbano y que simultáneamente nos ponen más paradojas, más preguntas que algún tipo de respuesta, justamente porque creemos que este es el ámbito y la universidad así lo tiene que hacer para que sean nuestros estudiantes, nuestros becarios, nuestros maestrandos, nuestros doctorandos, los que trabajen en pos de trabajar este vector de la electromovilidad. Así que muchas gracias.